Te doy la bienvenida al Mándome el podcast. Soy Rosana Rivadeneira y si estás buscando bajar tu ruido mental y ver tu vida desde otra perspectiva, este es tu lugar. ¿Quién serías si vieras con curiosidad los pensamientos intrusivos que habitan tu mente? Te sorprenderá lo que puedes descubrir, así que acompáñame en estos episodios. Vamos a brillar juntos desde la conciencia. Mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Almándome el podcast. Feliz siempre de poder venir y hablar, porque pues la verdad el bla 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 me gusta. Y quiero contarles que en este episodio pues vamos a hablar de algo que aparentemente parece superficial, pero que se entremezcla tanto con las transformaciones más profundas de nuestra vida, que creo que es válido sacarlo a colación. Antes de sacar a colación este tema, que va a incluir el soltar, el sufrir, el dolor y la transformación en los cambios incluso más pequeños de tu vida, hasta esa transformación más profunda en lugares donde no te has atrevido a salir por la comodidad incómoda que hemos hablado ya en otras ocasiones. Antes de entrar ahí, quiero recordarte que Almándome tiene un espacio importantísimo que se llama Expandiéndonos. Y es un lugar donde te invitamos a crecer desde la conciencia, desde 3 enfoques diferentes: la meditación, el yoga y The Work de Byron Katie y la terapia grupal, acompañado de 3 facilitadoras maravillosas, entre las que me incluyo yo, y realmente con la misión de poder descubrirnos en el camino juntos, acompañarnos, nutrirnos, aprender, utilizar estas herramientas a nuestro favor, reflexionar y realmente empezar a ser conscientes, a darnos cuenta. En el momento en que tú comienzas a darte cuenta de las cosas que estás viviendo, cómo las estás viviendo y para qué podrías estar viviendo todo esto, una luz se enciende al final del túnel. Y eso es lo más importante de la oscuridad, que necesitamos la oscuridad para ver la luz. Y esa es la forma de saber que se complementan. Nuestro ego se complementa con nuestro ser, siempre y cuando logremos verlo con respeto, porque si no lo vemos, pues estamos realmente fundidos en un lugar. Puede ser el más oscuro. Y dense cuenta también cómo el más luminoso también te cega. Cuando tú vas de frente al sol, no puedes ver. Necesitas precisamente ese contraste. Así que qué lindo tener un lugar donde ustedes puedan recurrir y donde vayamos poco a poco, paso a paso, haciendo comunidad, sin pausa y sin prisa. Yo estoy feliz. Justo el jueves tuvimos también nuestra sesión de esta semana y qué maravilloso poder estar con este grupo de personas que desde temas tan pequeños aparentemente podemos sacar tanta reflexión. Nunca desvalorices el poder de un pensamiento, por más ingenuo que te parezca, y de una situación, por más superficial que te parezca. Todo en la vida tiene importancia. Y con eso voy a entrar a mi tema. ¿Y por qué digo que es superficial? Porque en esta semana en mi Instagram, para los que me siguen, ya saben dónde encontrarme, pero para los que no, estoy en Rosana Rivadeneira, Rosana con doble N y Rivadeneira con V, y puedes seguirme ahí donde también entrego mucho contenido al respecto. Y en mis stories también les hablo más de mi vida, de mi día a día y de mis situaciones y cómo las veo, cómo las enfrento. Y por supuesto me enriquece escuchar sus comentarios tanto en mensajes privados como en los comentarios sobre el contenido que vamos poniendo ahí. Y bueno, en esta semana les conté que estoy haciendo una transición a canas porque quisiera comprobar cómo es dejar que mi pelo natural
crezca. Y obviamente desde que comencé con esto en este último periodo, porque yo ya lo intenté una vez en el 2018, antes de Corona, y luego justo fue Corona, entonces fue perfecto porque llegué a básicamente dejarlo al natural por muchísimo tiempo, tanto que ya me quedaba muy poquito de lo último que me había puesto de tinte en aquella vez, que era muy suave además, entonces no era tan contrastante y difícil la transición. Sin embargo, en esa época me di cuenta que tenía quizás un 30% de canas y que la verdad se veía no se veía tan interesante como cuando me hago mis highlights, mis luces. Entonces volví a hacerme luces y ahora en este último periodo llevo un par de meses, básicamente después de las vacaciones, perdón, antes de las vacaciones, que estaba un poco incómoda porque antes siempre me pintaba el pelo por placer, porque me encanta ver ese cambio que existe incluso en el color de la piel cuando te pones un color más claro o más oscuro. Y me gusta. Mi pelo siempre ha sido como algo para mí que yo he cuidado, que al principio no sabía cómo hacerlo. Cuando estaba yo en el colegio parecía un asterisco porque en esa época ni siquiera se hablaba del cabello rizado, del pelo rizado como algo diferente. Entonces, claro, yo recuerdo que todo el mundo me decía, peínate, entonces yo parecía un asterisco horrible y me ponían mayonesa, aguacates, aceites de oliva, etcétera, y no había nada que me quite el frizz. Y wow, hace unos 7 años comenzar a descubrir que empezaron también en este mundo a transformar esa imagen del pelo rizado y a crear productos especiales. Y ya desde los últimos, yo qué sé, por ahí de 4 años, justo después del corona, pues yo empecé a estilizar mi pelo en una manera donde realmente me dedico tiempo para que esto me salga lo mejor posible y mis churros pues resalten y estén hidratados y felices. Y bueno, sigue pareciendo todo esto superficial, pero todo esto en algún momento va a llegar al momento en que digas, ah, claro, esto también es parte de una transformación, ¿no? Entonces, en estos meses he estado en ese pensamiento y para llegar a ese pensamiento, por supuesto, he comunicado a un par de personas cercanas, oye, me voy a cambiar y comenzaron también los mensajes de no, no lo hagas, por favor. Eso realmente te va a dar mucha edad, vas a parecer mayor, te ves muy bien así, el rubio te queda maravilloso, eh, vuélvete a hacer highlights, porque yo estaba en un momento como bajándome el color para ver si llegaba a mi tono, como en esas pruebas, ¿no? Y me pareció tan interesante escuchar todo lo que realmente pensamos sobre estas creencias de la vejez y cómo están tan difundidas. Y como yo estoy en mi proceso de abolir, romper, desmantelar, reestructurar, reconstruir creencias, pues traje a colación con mi querida psicóloga gestal María Gloria Vaca, quien es parte también de Expandiéndonos, y hemos hecho incluso un programa entero en el perfil de Instagram en creencias desalmadas, porque realmente son muy desalmadas las creencias que tenemos en contra de la vejez y que vienen, quién sabe desde hace cuántos años. Yo, sin más ni menos, les puedo contar que recuerdo a mi abuela, que además murió cuando yo tenía 9 años, de parte de mi madre, pintarse el pelo toda la vida, por lo menos una vez a la semana ella. Y la recuerdo frente a su ventana, en su cuarto, haciendo su mezcla y pintándose, y siempre manteniendo un color como castaño claro. Y ahora me llega la imagen de que ella también tenía rizos. No, no lo había recordado. Siempre pensaba más que los rizos me vienen por el lado de mi padre, pero acabo de darme cuenta que ella tenía rizos. Miren qué bonito. Bueno, entonces, por ahí, aunque no recuerdo que ella me haya dicho algo, quizás sí, ya hay esa imagen de que esta señora de 70 y tantos años, pues, tiene que cambiar su color de pelo y mantener otro color. De ahí, por supuesto, voy a mi madre y a todas sus amigas, de las cuales básicamente hasta que yo viví en Ecuador no conocía a nadie que tenía su pelo natural.
Incluso mi madre recién se dejó hace unos 5 o 6 años su pelo natural, que además tiene un color de cana divino. Y, y bueno, con esto te quiero decir, mira qué sucede en tu situación, con qué asocias esta vejez. Y la verdad, sí, esa idea de, 10 años más, ¿no? ¿Y por qué 10 años más son malos? Y justo eso es lo que yo me estaba cuestionando en este tiempo, cuando me dijeron, oye, es que te vas a subir unos 10 años más. Pero bueno, buenísimo, porque normalmente la gente piensa que tengo entre cerca a 40 años, lo cual por supuesto uno dice, oye, gracias. Pero si me dicen que tengo 10 años más, significa 50 o casi 50. Es cierto. Tengo 49 años, voy a cumplir 50 años el próximo año. Si alguien piensa que tengo 50 años, está en lo cierto, no siento vergüenza. Pero ¿cómo en la mente queremos mantener esta idea de estoy más joven? ¿Cómo hemos hecho asociaciones, y yo lo decía justo en Expandiéndonos, de cómo queremos mantenernos en los 30, dándoles a los 30 una característica de que son los años maravillosos de oro, cuando yo conozco mucha gente que a sus 30 ha estado en la peor etapa de su vida? ¿Y por qué entonces? Son nuestras asociaciones. Y también lo decía en algún otro momento, que con los hombres se asocia la cana con ser sexys, interesantes, inteligentes. Entonces imagínense si para nosotros las mujeres cambiásemos también ese concepto y comenzáramos a asociar precisamente las canas con lo que te gustaría, con ser femenina, con ser sexy, con ser inteligente, con ser madura, con todo esto que podemos atribuirle, por ejemplo, en este caso, al sexo opuesto. ¿Cómo tiene que ver esto todo con la transformación personal que llevas en tu proceso personal y en este caso en el mío? Porque la vida, al fin y al cabo, se trata de soltar. Soltar aunque tengas miedo. Soltar. Soltar las expectativas. Soltar este colectivo que nos maneja. O por lo menos reflexionarlo, porque siempre va a estar ahí. Pero ¿qué tal si lo reflexionas y sueltas lo que ya no te sirve y lo que no es funcional? ¿Qué tal si además, pues obviamente, te rindes, que es una de las formas de expansión más grandes, rendirse a lo que hay, a lo que es, y lo pruebas? Y esto no significa, y que nadie crea que estoy diciendo, que ahora todos tienen que andar de cabecita blanca. Aunque en mi experimento en los últimos meses, en todas las salidas que he hecho, donde me he encontrado con gente y cuando estuve en el parque de diversiones, me percaté de la cantidad de personas que llevan 3 colores. Su base normal de siempre, canas, más tinte. Y decía, wow, esto significa que si dejáramos el tinte, si por algún momento no se produciera más tinte en este mundo, lo que más caminaría por este planeta serían cabecitas blancas. Imagínense, y si hay gente que desde los 15 años ya tiene canas, lo que más caminaría por aquí, más allá de la edad, serían cabecitas blancas. En todo caso, no digo que no te hagas lo que quieras, puedes hacer lo que desees con tu vida, siempre y cuando sea porque quieres, porque es reflexionado por ti, porque estás igual en tu prueba-error de la vida. Y de hecho yo lo digo, si es que el look con el que me he cambiado en algún momento no me satisface o me aburre, por supuesto que voy a cambiar otra vez. No, eso es a lo que no quiero tenerle miedo, al cambio. Los cambios son maravillosos y sí asustan al principio, pero asusta más quedarse en el mismo lugar para siempre. Y fíjate en tu situación, puede ser de una transformación así física, puede ser en una transformación personal donde no sabes qué es lo que está sucediendo en tu situación de pareja, de trabajo, madre, padre, hijos. ¿Qué es lo que está sucediendo que estás en ese sufrimiento incómodo, pero muy cómodo? Y aquí quiero traerles a Jorge Bucay, el libro que estoy leyendo de él, que se llama Las 3 preguntas, y son las 3 preguntas existenciales que más nos hacemos. ¿A dónde voy?
con quién y para qué. Y él nos cuenta que a veces soltar te puede salvar la vida. Y lo cuenta a través de una historia hermosísima de un escalador al cual yo lo voy a hacer muy rápido, él se da un poquito más de tiempo en escribirlo, al cual le agarra una neblina terrible y está apegado absolutamente a su cuerda, a pesar de que hacía un frío horrible, no quería soltar su cuerda y escuchaba una voz que le decía, suéltate, suéltate. Y él no sabía si era Dios, la vida, o era un demonio que al fin y al cabo lo quiere ver, o es su mente imaginando, y no pudo soltarse y se quedó completamente aferrado a su soga, la que le sostenía en esta escalada en la montaña. Cuando el siguiente día amanece, llega ya ayuda y lo encuentran casi congelado, colgado a 1 metro de la tierra, del lugar donde pudo haberse salvado y ya ido tranquilamente a su refugio. 1 metro, pero como no veía nada con esta neblina y en la oscuridad, no se rindió, se mantuvo agarrado y no se soltó. Y esto en algunas ocasiones, pues posiblemente y es favorable, ¿no? Si hubiera estado a 15 metros de altura, pues favorable posiblemente, aunque igual quedaba la incertidumbre de si se moría de todas formas de frío. Y date cuenta cómo a veces entonces soltar sí puede salvarte la vida. A veces, dice Jorge Bucay, soltar es salvarte la vida y no soltar es la muerte. Porque tenemos la tendencia a aferrarnos a personas, a vivencias, a ideas, a situaciones, a vínculos, con esta idea muy cómoda de que aquí nos vamos a seguir salvando la vida, de si nos mantenemos apegados, aferrados a esto, no vamos a morir, con ese miedo inmenso a todo lo que estamos creando en nuestra mente, a todo lo que nuestra mente nos está diciendo que va a ser la consecuencia de nuestra elección de dejar, de soltar, de rendirme a darme cuenta de que lo que está pasando no funciona. Entonces, como tenemos todo este imaginario, pensamos, no, mejor me quedo aquí porque la consecuencia de dejar esto va a ser peor. Y no nos damos cuenta que simplemente es lo que estamos imaginando, la fantasía que hemos creado. No sabemos si soltar nos va a salvar la vida. Creemos que mantenernos apegados nos va a salvar de la muerte, del sufrimiento, del dolor. ¿Te das cuenta qué fuerte es eso? Y por eso digo, míralo en cualquier situación, incluso la más intrascendental, superficial. El cambiarme, en mi caso, de tono de pelo me ha dado la oportunidad de recrear todo lo que yo puedo ser, de reinventarme, de verme diferente, de sentirme diferente. Siempre ha sido una oportunidad, nunca una pérdida, incluso en las veces en las que no me han dejado como yo quiero. Y ahí es donde yo, ahora que voy 2 años de decirles a ustedes en mi año nuevo que lo único que quiero es amar lo que es. Que quiero ser un amante de amar lo que es. Porque me doy cuenta y con mi experiencia, y te invito a buscarlo en tu experiencia, que la vida hasta el sol de hoy nunca me ha dado lo que he querido completamente, sino lo que he necesitado. Y esto lo puedo concientizar ahora que estoy en este mundo leyendo a Jorge Bucay, Byron Katie, Mario Alonso Puig, Joe Dispenza y todas las cosas y libros que les he contado alguna vez y escuchando podcasts y todo lo que vengo haciendo ya desde unos cuantos años atrás para abrir mi mente a darme cuenta de que sí es así, de que no tengo lo que quiero siempre, sino lo que necesito. Y en ese atreverme es que me doy cuenta
las elecciones que puedo tomar. Y ya digo, estas dos básicas elecciones, siempre me puedo o amargar la vida o ver con serenidad para encontrar la solución, si es que hubiese alguna. ¿No? ¿Cómo aferrarnos intensamente creyendo que tener todo lo que tenemos en este momento nos va a salvar de la caída? Es lo que nos causa el sufrimiento más grande. Porque entre que ya estás sufriendo y entre que tu mente te está entregando una imagen absolutamente fantasiosa de todo lo malo que puede ocurrir en ese camino, pues ya no estás viviendo, ya no fluyes, ya no transitas presente, conectado en este lugar, aquí y ahora. Estás en automático, en otra parte, en el futuro y en el pasado, pero no en el presente. Entonces, qué bonito es darte cuenta que hay una diferencia muy grande entre sufrir y el dolor. Y normalmente les he hablado mucho también cuando el Buda dice que sufrir es una elección, que el dolor es inevitable, para decirlo correctamente, el dolor es inevitable y el sufrimiento es una elección. Les voy a leer cómo habla de esto Jorge Bucay, porque es básicamente lo mismo, pero él nos da como que desmenuza esta frase para que tú también puedas sentir esas diferencias y puedas experimentarlas en tu vida, veas cómo estás viviendo, si realmente desde un dolor o desde ese sufrimiento que ya es mental, que ya es algo que está rodeando tu mente, rumiándose como ruido, y que podrías tener la elección de dejarlo y de soltar en la situación que sea, superficial o muy profunda. Todas llevan precisamente a este cambio, a reinventarte, a descubrirte, a cambiar lo que estás viviendo, a dejar de discutir con la realidad, sino buscar realmente esa diversión, curiosidad en lo que es en este momento. Y lo que dice Jorge Bucay es precisamente esto que hemos hablado, esos dos conceptos. Los tenemos tan prostituidos el uno con el otro que ni siquiera podemos ver la diferencia. Como el Buda lo dice, una es inevitable, la otra es elegible. Jorge Bucay dice, el sufrir es cronificar el dolor, es transformar un momento en un estado. Es apegarse al recuerdo de lo que lloro para no dejar de llorar, para no olvidarlo, para no renunciar a eso. A mí la verdad me llega un montón así profundamente cómo cronificamos el dolor. Algo que duele, por ejemplo, una muerte, ¡pah! Es un dolor que se siente físico, inmediato, lo puedes vivir. Tu cuerpo, yo solo de pensarlo, recuerdo la muerte de mi tía que les he contado, recuerdo la separación, porque son estos duelos cuando me trepo al avión para salir de Ecuador y venir acá. Hay algo en el corazón que se estrecha y se entristece y se hace pequeñito. Pero otra cosa es quedarme ahí cronificando este dolor. ¿Se dan cuenta esa diferencia? Entonces ahí ya entra mi mente. Si no te irías, si es que te quedases, y qué pasaría si tus papás se mueren mientras estás en el avión o te mueres tú y nunca más los vas a volver a ver. Bla, 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 bla. Y a veces nos quedamos en este dolor porque creemos que es la forma de mantener a estas personas, a estos vínculos, a estas cosas, a estas situaciones cerca. Entonces lloramos y no paramos de llorar como para no olvidar. Creemos en esta idea de que si dejamos de llorar, pues ya me olvidé de esta persona que amo, ¿no? Entonces para tenerla cerca voy a recordarlo, pero voy a recordarlo con sufrimiento. Entonces miren en su situación cómo es cierto. Él dice, además, el sufrimiento es siempre una enfermiza manera de lealtad hacia lo ausente.
Me explota la cabeza, les juro. Por eso les traje estas líneas, porque explota la cabeza. Es una lealtad enfermiza a lo ausente, a lo que no tengo. Y mírenlo en otras situaciones. Ay, cómo quisiera tener una casa más grande, cómo quisiera tener ese reloj. Por eso digo, cualquier cosa, extrapólenla para todos los lados. No importa el pelo. Ay, cómo quisiera tener el pelo blanco, cómo quisiera ser rubia, cómo quisiera ser lacia, a lo que no tengo, a la ausencia. Cómo quisiera volver a tener 15 años, cómo quisiera volver a tener 30. ¿Se dan cuenta qué lejos nos vamos del aquí y del ahora y de lo que sí tenemos? Cuando comenzamos a darle cantaleta ahí arriba al terrorista más grande que tenemos, que además, por supuesto, nos ayuda a crear muchas cosas, pero que si le dejas controlar tu vida va a ser terrorista, absolutamente. Lo he comprobado en mi experiencia, compruébalo tú. Entonces, ¿cómo todas estas situaciones se revuelven en tu mente? Se vuelven enfermizas. Y mira si tienes ansiedad, mira si tienes depresión, para que te des cuenta qué enfermizo es estar en el sufrimiento. El sufrimiento, además, induce a la parálisis. El sufrimiento es exhibicionista y el sufrimiento quiere permanecer. Son estas características del sufrimiento. Reclama compañía, pero no para su consuelo, sino para victimizarse en ella y tener testigos. ¡Pum! Date cuenta, es ego puro victimista que lo que necesita es por ahí esa manito, ese precio que pagamos así por esa incomodidad, capaz porque alguien diga, ay, pobrecita, sí, ¿no? O pobrecito. Entonces dense cuenta, quiere permanecer, quiere contar su historia, pero no para que lo consuelen, sino para tener testigos de lo que está sufriendo. El dolor, por lo contrario, es en silencio, en solitario, implica aceptación, implica conexión con lo que sentimos, con las carencias, con el vacío de lo que dejó la ausencia. El sufrimiento se pregunta por qué, aunque sabe que ninguna respuesta lo conformará. El dolor, en cambio, acaba con las preguntas. Y la más grande diferencia es que el dolor tiene un final y el sufrimiento podría no terminar nunca. Uy, amo leer todas estas cosas para realmente reflexionar en mi vida y querer con ilusión salir de lo que me mantiene en incomodidad, con ilusión. Quiero verlo, con ilusión, con curiosidad, quiero salir de esto. Quiero probarlo, quiero probar todo lo posible y volver a caer para volver a darme cuenta que estoy dispuesta a volver a intentarlo. Les dejo con estas palabras y con la idea de soltar, aceptar, rendirse y agradecer. Formas de expansión maravillosa y por favor extrapólenlo a cualquier situación. Por más superficial que les parezca, es muy profunda porque hay creencias detrás. Y por más profunda que le parezca, también vayan ahí a buscar esas creencias. Que no les dé miedo buscarlas y cambiarlas, transformarlas. Ya digo, personalmente me da más miedo quedarme ahí que intentar darle la vuelta al asunto. Gracias por seguirme hasta el final de este episodio. Gracias por escucharme y bueno, búsquenme en mis redes, en Instagram y en almandome.com si es que quieren unirse a reflexionar conmigo uno a uno su vida o también a ser parte de Expandiéndonos o los dos, que son la combinación perfecta. Te mando un abrazo gigante, muy fraterno si estás sufriendo, porque sé que es difícil salir de ahí. Yo he estado ahí, yo he querido permanecer por muchas veces en ese lugar y me he azotado,
me he azotado y he estado en esa infelicidad y en ese berrinche y en la pelea y buscando afuera, pero sé por experiencia propia que hay otra forma de vivir, y esa forma de vivir es a diario reconociendo y dándote cuenta, observando, volviendo a aprender. Y por eso, honestamente, el papel que más me gusta es el de aprendiz. El de aprendiz. Quiero ser aprendiz toda la vida. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima, mundo. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira, para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.